una breve porción en Tito, el capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no exclamas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hasta acá nada más. Van a ver ustedes que ahí se mencionan 3 grupos componentes de la iglesia en Creta, en Rosario y también aquí. Son 3 grupos que componen las iglesias de todos los tiempos. Aquí no está hablando de los ancianos sobrevedores, está hablando de los hombres mayores de la congregación. Y habla también de las ancianas, de las mujeres mayores, y habla también de los jóvenes. Y a esos 3 grupos tiene cosas para decirle a cada una. El primero, los ancianos. Los hombres mayores son hombres que ya han vivido toda una vida, han pasado muchos sinsabores, saben lo que es el esfuerzo, saben lo que es el sacrificio, han tenido que sufrir quizás muchas injusticias y han tenido que llevar a su familia adelante. Son hombres hechos y con mucho sufrimiento. Otros quizá no tanto, pero son hombres de edad avanzada, son mayores, no se nos da edad, pero son hombres los mayores de la congregación. Y se nos dice cómo deben ser estos hombres. Si nosotros vamos a Buenos Aires, Córdoba o Rosario, en las grandes ciudades, los hombres son más locuaces, hablan más, se expresan más. Cuando venimos al interior, los hombres son más callados, no se expresan tanto, son más sobrios, no se ríen con tanta facilidad, ¿verdad? No son expresivos. He estado allí en el Impenetrable, en el Chaco, viendo estos hermanos mayores, las manos callosas, hombres acostumbrados a vivir en el monte, duros. Ellos venían a la cena, eran callados, calmos, no se expresaban con facilidad, pocas palabras. Iba a Buenos Aires, me encontraba otra clase de hombres, eran creyentes, hablaban más, hablaban mucho y eran hombres mayores, tenían formas de ser distintas, sus experiencias eran distintas, pero para los dos es la misma enseñanza. El hombre mayor debe ser sobrio. No debe dejarse guiar por las mismas pasiones de los jóvenes. Debe ser sobrio. No debe apresurarse a emitir rápidamente un fallo, a emitir juzgamientos rápidos. Debe pensar. Debe ser una persona que examine las cosas con calma. Tiene experiencia y conocimiento que le permite hacerlo. Debe ser sobrio en sus costumbres. Una persona calmada. Y además dice la Escritura que debe ser serio. Si hay algo ridículo es un hombre que se quiere comportar como un chico de 12 años. No quiere decir que debe ser amargado, eso no tiene nada que ver. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no nos enseña a ser amargados, a rechazar a las personas de ninguna manera, pero deben ser serios. Eso no tiene nada que ver. Con su actitud está enseñando a los más jóvenes que hay cosas que son serias.
con las cuales no se puede jugar. Debe mostrarse entonces siempre con seriedad y debe hablar de las cosas del Señor y debe preocuparse de que los jóvenes, cuando lo escuchen hablar de la iglesia y de los hermanos, lo hagan con seriedad, porque son cosas serias. No debe hablar con ligereza de la iglesia y de los hermanos. Que los jóvenes no lo escuchen hablar así nunca. Debe ser un hermano que muestre seriedad cuando examina las circunstancias de la iglesia, cuando se refiere a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, cuando habla de los ministerios de la iglesia, debe mostrar seriedad porque es cosa importante. Él ya no se puede permitir deslices a esa edad, que quizás a un joven se lo vamos a soportar, pero no a él. Debe ser serio, debe tomarse las cosas en serio y debe expresar seriedad. Repito, aquí no está diciendo amargado, no tiene nada que ver, sino más bien responsabilidad. La otra cosa es que debe ser prudente. Esto es lo que se le pide a los jóvenes, prudencia. Hay tres cosas que elevan los riesgos en cualquier lugar del mundo y en cualquier actividad: la impericia, la transgresión y la imprudencia. Si a mí me ponen a manejar un tractor, hermanos, seguro que voy a causar un accidente, porque yo no sé manejar un tractor, no tengo pericia, no tengo los conocimientos adecuados ni la experiencia adecuada, por lo tanto no me puedo poner a hacer cosas que no sé, seguro. El otro caso es la transgresión, es pasar ciertos límites establecidos. Y la otra cosa es la imprudencia, ir más allá. La negligencia es lo contrario de la imprudencia. El negligente es aquel que no hace lo que debiera hacer. El negligente es el que llega tarde al trabajo, es el que no estudia, es el que no se ocupa de su hogar. Ese es negligente porque no hace lo que debería hacer, no se ocupa de sus responsabilidades. Y el imprudente es el que hace más de lo que debería hacer. Y el anciano debe ser prudente, prudente en sus actitudes, porque muchas veces los jóvenes lo observan y después lo imitan. Debe ser prudente, prudente en lo que dice, en cómo lo dice, a quién lo dice. A este sí le puedo decir eso, pero a este no sé cómo lo va a tomar porque es inmaduro. Debe ser prudente. La otra cosa es que el anciano debe ser sano en la fe. Son cosas que esta frase está implícita, el concepto mucho en las dos epístolas a Timoteo y Tito, porque hay fe que no es sana. Pero el anciano debe mostrar una fe sana, es decir, él debe evidenciar con su conducta, con la forma de relacionarse con los demás hermanos, con la forma de hablar de la iglesia, con la forma de hacer su ministerio si es que hace alguno, con cualquier cosa que él haga y evidencie, exteriorice en la congregación, es que su persona practica una fe sana. Es decir, no tiene mezclas con otra cosa. Porque es posible tener una fe que no sea sana. Pero el anciano debe mostrar en este aspecto integridad. Yo tengo una fe sana y vivo de acuerdo a esa fe. La otra cosa es que además debe ser, dice, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor. Sobre todo si tiene hijos en la congregación. Y a veces los hijos de las personas mayores se pueden llevar mal con algún otro miembro de la congregación. Y él debe ser lo suficientemente prudente y sobrio como para no exteriorizar cosas que muestren que está enojado. Más vale que vaya y hable en privado con los ancianos, pero que no se permita no ser sano en el amor. Porque los otros también tienen padres y madres. Debe ser sano en el amor. Mostrar la misma atención a todos. Ser pacientes, porque él vivió muchos años y él sabe los errores que las personas pueden cometer.
Y su amor debe incluir esas cosas. Debe ser sano. La otra cosa es que debe tener paciencia, sobre todo con los jóvenes. A los jóvenes le podemos permitir algunas cosas, porque nosotros también fuimos jóvenes. Cometimos los mismos errores que ellos. Nosotros también nos creímos muchas cosas, igual que los jóvenes, y no los vamos a cambiar. Son como un potrillo que se le abre la tranquera y salen corriendo, saltando, llevándose todo por delante. Son jóvenes y hay que tener paciencia. Más bien hay que ayudarlos a corregirlos. Entonces tiene que tener paciencia. Y eso es lo que se espera de un hombre mayor. Un hombre mayor así, que reúna estas condiciones, hermanos, es una bendición en cualquier iglesia. Es una influencia buena. Es algo que un hombre que tiene autoridad moral para acercarse, para aconsejar, para sugerir. Puede prever el problema que se viene y con una buena predisposición lo puede evitar. Él ha criado hijos, sabe lo que es vivir con una mujer, sabe lo que es sostener un hogar, tiene toda una enorme cantidad de experiencia que puestas en la mano del Señor, santificada en la mano del Señor, Él puede ser de gran influencia, aunque no sea anciano de la iglesia. No está para competir con los ancianos, esto es otra cosa. Él más bien está para colaborar con los ancianos. Muchos problemas de la iglesia desaparecerían si los hombres mayores de la iglesia actuaran así. Los ancianos tendrían menos problemas para atender. Estos hombres son valiosos, valen su peso en oro, son una bendición. Y este es el carácter que deben tener. Ahora las escrituras se ocupan de las ancianas, de las mujeres mayores. Mi señora y yo no nos consideramos ancianos, pero estamos esperando nietos. Nuestro hijo mayor ya hace más de un año que se casó y ahora va a casar nuestra hija con el hijo mayor de nuestra hermana Patricia Jiménez, con el hermano de Damari Jiménez, que la tiene usted acá. Entonces nosotros vamos caminando por la vidriera y cuando vemos ropa de bebé nos quedamos mirando ahí la ropa de bebé. Yo no sé qué esperan nuestros hijos para darnos los nietos. Están perdiendo el tiempo, ¿qué hacen? Estamos esperando nietos. Y seguramente nos van a poner un babero cuando venga el nieto. No vamos a tener que poner un babero bien grande porque se nos va a caer la baba. Y vamos a estar pendientes. Todos los que son abuelos saben lo que es eso, ¿verdad? Pero las mujeres ancianas, las mujeres mayores también tienen sus peligros. Ellas han vivido muchos años, saben lo que es criar hijos, saben lo que es llevarlos a la escuela, saben los defectos de los hombres porque han vivido con un hombre durante muchos años, han tenido que soportar muchas cosas, ellas han recopilado una cantidad enorme de experiencia. Y a veces con un solo vistazo se dan cuenta si la persona está triste o si está contenta. Ellas lo saben. Pero las mujeres tienen armas que los hombres no tienen y son muy peligrosas. Una mujer mayor sabe cómo decir ciertas cosas, a qué persona, en qué momento, y sabe que va a lograr su objetivo. Sabe que si va y le dice a tal o cual hermana cierta cosa en ese momento, sabe que va a mover la voluntad de esa hermana. Yo voy a decirles una cosa. Mi mamá tiene fama de ser una mujer muy severa. Tiene fama de ser, y lo es hasta el día de hoy. Pero ella nunca fue a la casa de uno de sus hijos a contarle los defectos de otro para predisponerlo contra el otro. Y hay mujeres que hacen eso.
hacen vivir a otras personas problemas que no corresponden. Una mujer anciana, una mujer mayor, no necesariamente tiene que ser anciana, tiene una libertad que un hombre no tiene. Una mujer puede ir a la casa de una hermana y moverse dentro de su casa con una familiaridad, puede entrar a la cocina, puede hablar con la otra hermana, y un hombre no puede hacer eso. Pero una mujer sí. Una mujer puede ir a ayudar a la casa de una hermana cuando una persona está enferma. Y puede ver cosas en la casa. Ve dónde tiene colgada la ropa y distingue si en esa casa hay problemas o no hay problemas. Y la mujer, dije, tiene armas que el hombre no tiene y las sabe usar muy bien. Una mujer puede desplegar una actividad en la iglesia e incluso en su familia, diciendo una cosa a uno, diciendo otra cosa a otro, esperando el momento para dejar caer en el oído de esa persona ciertas palabras, y ella sabe que va a tener éxito porque tiene experiencia, porque ha vivido muchos años, porque ella sabe dónde le aprieta el zapato a los hombres y las mujeres. Ella ya ha pasado por eso y sabe los sentimientos que esa persona tiene. Pablo tenía en mente todas esas cosas y dice, en lugar de actuar así, hermanas, ustedes lo que tienen que hacer es, en primer lugar, ser reverentes en su porte. No se refiere solamente a su aspecto exterior, sino a sus maneras, a cómo se presentan, a su prudencia. Además de eso, deben ser no calumniadoras. La mujer tiene un serio problema y está acá. Está acá. Ella puede ir y hablar. A mí me parece, yo creo, estoy segura, yo lo vi. No calumniadoras. Hermanas, aun cuando ustedes se enteren de algo que es verdad, eso no les da derecho a decírselo a nadie. A nadie. No calumniadoras. La otra cosa, no esclamas del vino. Parece que en esa época a las mujeres cretenses les gustaba mucho el vino. No me parece que ese sea el caso aquí, pero puede haber otros excesos. Puede haber otros excesos. La mujer mayor debe ser una maestra del bien. Todas las hermanas mayores deben ser maestras del bien, es decir, deben ser docentes de lo bueno. Deben preocuparse para que se esparza lo bueno. Deben promover lo bueno. Deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una de las cosas que debe preocupar a la mujer y al hombre, que cuando sus hijos se casan, ellos deben trabajar para que la unión, la relación entre los dos componentes de ese nuevo matrimonio sea lo más sólida posible. Trabajar para que sea lo más sólido posible. Una sierva del Señor, esposa de un siervo del Señor muy conocido en nuestro país, tenía un hijo varón. Todavía lo tiene. Y las mujeres vieron que los varones son más mamengos. Las mujeres tienden más a independencia cuando son chiquititas. Bueno, este varón iba todos los días a desayunar a la casa, vivía con la mamá y desayunaban juntos todos los días, durante años. Era soltero y desayunaba con la madre. Se casó
Y como no encontraron casa en otro lugar, arriba de la casa de los padres de este chico había un departamento y se fueron a vivir ahí. Y entonces estaban viviendo allí y el chico bajó a desayunar con la madre, porque lo había hecho durante años. La madre lo sacó corriendo. Dijo, ¿qué hace usted acá? Yo vengo a desayunar. No, y si usted tiene a su esposa ahí arriba. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Usted tiene a su esposa ahí arriba. Vaya con su esposa. Tiene que ocuparse de su esposa. Tiene que ocuparse, todavía no tiene hijos, pero tiene que ocuparse de sus hijos. Los va a tener que vestir, le va a tener que pagar los impuestos, los va a tener que mandar a estudiar. Ocúpese de su familia. Ahora su familia es su mujer y sus hijos. Los demás son familiares. ¿Estaba claro el asunto? Ese chico subió la escalera corriendo y se fue a ocupar de su esposa. Eso es lo que corresponde. Y esto es lo que está diciendo que tienen que hacer las hermanas. Tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No ir a la casa de ellas y volcar problemas que no les corresponde. Sus hijos no tienen que vivir problemas que no les corresponden. Ya van a tener sus problemas. Imagínense si mi esposa y yo fuéramos a la casa de uno de nuestros hijos y le empezáramos a decir los problemas de la casa del otro. Seguro que nuestros hijos nos van a hacer caso, porque los jóvenes están acostumbrados a tener una imagen de los padres. No discuten si mi papá y mi mamá lo dijeron, es cierto, punto. Entonces después mis hijos, cuando se junten con los otros, van a adoptar actitudes. No los van a saludar, están enojados. Están viviendo problemas que no son ellos. No le corresponden eso. No, hermanos, un nuevo hogar debe ser fortalecido. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese joven y esa joven tengan una relación lo más fuerte y sana posible. Que sean fuertes, porque el mundo va a ir a golpear la casa de ellos. El diablo va a querer golpear. La carne se va a hacer presente. Y si nosotros a todo eso le sumamos nuestra imprudencia, estamos trabajando en contra de ese matrimonio. De ninguna manera. Se casó, va a seguir siendo nuestro hijo. Seguro que sí. Si la relación no se interrumpe, pero ahora él tiene otras prioridades y las tiene que enfrentar. Y nosotros tenemos que trabajar para que tenga éxito, para que ame a su esposa, para que le vaya bien, para que el matrimonio de él se solidifique fuerte, lo más fuerte que podamos. No molestarlo, no llevarle problemas que no le corresponden. Él ya va a tener suficientes problemas en su vida para vivir problemas nuestros que hemos acumulado con nuestros errores y queremos volcarnos en el interior de su hogar. No. La hermana lo que debe hacer es enseñar a las más jóvenes: vos tenés que amar a tu marido. Nunca viviste con un hombre, nunca experimentaste esto, pero yo sí. Y vengo a decirte eso. Tenés que amar a tu marido, tenés que amar a tu hijo, y eso implica dos cosas. Hace poco mi mamá cumplió 80 años, entonces pidieron que yo tenga unas palabras. En el mundo protestante la palabra profesión está íntimamente unida a misión y es más amplia que en el mundo español. El zapatero es un profesional, el carpintero es un profesional, el médico es un profesional, y todos ellos alguna misión tienen que cumplir en su sociedad. Y la madre tiene que tener en cuenta que tiene una misión. Tiene una misión que cumplir. Y tiene que cumplirla lo mejor posible. Es un servicio lo que presta. Y es un servicio honroso. Honroso. Y debe cumplirlo lo mejor posible. Debe buscar la felicidad de su hijo enseñándoles: no tienes que amar a tu esposo,
Tienes que amar a tus maridos. Tu esposo no es perfecto, no es un ángel. Tampoco vos lo sos. Y cuesta que ambos congenien. Va a pasar tiempo, pero nosotros tenemos que ayudar a que eso llegue. Además de eso, le tienen que enseñar a las mujeres a ser prudentes, no incentivar su odio, no incentivar la rivalidad, no incentivar, no encender cosas que van a hacer mal para su hogar. No, todo lo contrario. Tenemos que enseñarles a ser prudentes. Prudentes. Tenemos que, las hermanas tienen que enseñarlas a ser castas. Una mujer que se cuida para su esposo y para sus hijos, para su hogar. Que defiende su hogar. Tiene que ser cuidadosa de su casa. La iglesia tiene que ver a hermanas que se ocupan de su esposo, de sus hijos, que no permitan que sus hijos hagan cualquier cosa o digan cualquier cosa, que están atentos a ellos. Y si tienen que aplicar alguna disciplina, lo harán. Deben cuidar el bienestar de su hogar. Esa es su responsabilidad. Ellas además tienen que ser buenas. Parece absurdo decir buenas, bondadosas, comprensivas. Cuando examinan las cosas no deben ser extremistas. Es posible que haya cometido algún error, sí es posible, pero no nos vayamos al otro extremo. No es mi enemigo. Debo ser buena. Enseñarle que a veces las cosas del hogar nos pueden llevar a extremos. Las tensiones del hogar nos pueden llevar a extremos indebidos. La mujer debe ser buena. Debemos enseñarle que sean buenas. Deben estar sujetas a sus esposos. Parece que la idea es estar dispuesta a seguir sus planes. Y si hay que dar algún consejo, mira, me parece que esto no va. Quiero decirles, el departamento donde nosotros vivimos ahora, yo no lo quería comprar. Pero mi esposa insistió. Pero no agarró un palo y me dio un palo en la cabeza. Lo insistió bien y me convenció. Y me di cuenta que fue una decisión sabia. Si no hubiera sido por ella, quién sabe dónde estaríamos. Fue una cosa buena. Fue una buena influencia. La mujer, esas armas que tiene, las tiene que usar para el bien, no para el mal. La otra cosa, hermanos, es que ellas deben estar sujetas a su marido. Y todo eso anterior deben decirles, todo esto es para que el mundo no mire a la mujer evangélica y blasfeme la palabra. Las mujeres mayores tienen que enseñar a las jóvenes a que sean modelos de esposa. Que el mundo las vea y no tenga nada que decir de ellas, sino solamente alabarlas. Y por último, los jóvenes deben ser prudentes. La imprudencia es ir más allá, meterse en cosas, ir a un terreno a donde no deberíamos llegar. Deben ser prudentes cuando examinan a sus mayores, porque los mayores no son perfectos. Yo me acuerdo de muchos errores de mi padre, errores graves, pero yo a mi padre lo amo así como está. Ya no está más conmigo y me gustaría que estuviera conmigo. Cometió muchos errores, pero nunca critiqué a mi padre. Debo ser prudente. Cuando examino a los mayores, cuando se me dan órdenes, debo ser prudente. Necesitan los jóvenes prudencia y los mayores tener paciencia con ellos. Hermanos, estas tres cosas cubren a todos los grupos de la congregación. Es la vida interna de la congregación, la vida íntima. Adentro, cómo somos, cómo nos relacionamos.
Así que, hermanos, estos son consejos y mandamientos para los creyentes de todos los tiempos y tienen tanta vigencia para los hermanos de Creta como para los hermanos de Gorriti, los de Rosario o Buenos Aires, y nos conviene tenerlos siempre presentes. Muchas gracias.